Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Zona Política, el único programa de la televisión abierta de Córdoba donde hablamos, debatimos, informamos y opinamos sobre lo que nos pasa aquí en Córdoba, en el país, en el marco de las cuestiones políticas. Bueno, hoy vamos a volver a hablar del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo vuelve a estar en el centro de la escena, con distintas miradas desde las distintas miradas ideológicas, políticas que hay en nuestro país. Pero evidentemente que estamos viviendo un momento muy complicado, realmente muy complicado para muchísimos trabajadores en nuestro país. Digo, esto ya no solo lo dicen los sectores de la oposición, lo dijo hoy Elisa Carrió, lo dijo hoy Mauricio Macri. Hay muchísimas personas a las cuales les cuesta llegar a fin de mes. El trabajo está otra vez en el centro de la escena. Hoy Macri presentó un proyecto, pero al mismo tiempo Triaca, Peña y compañía tratan de amortizar de alguna manera los efectos que genera esta ola de despidos que se viene produciendo en nuestro país. El CEPO, por ejemplo, habla de 120.000 puestos de trabajo. El ministro dice que son pormenorizados y hay que hacer un estudio más puntual, pero se habla de una cifra por debajo de los 50.000 despedidos en nuestro país. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. La cuestión es que el presidente hizo un anuncio y esto es una manera de reconocer que evidentemente hay problemas con el trabajo. Vale la pena remarcar un dato, porque hay tres proyectos. Uno, el presentado por el presidente de la Nación, que tiene mucho que ver con el primer paso, el primer empleo que se implementó aquí en Córdoba y que tan bien conocemos para jóvenes de entre 18 y 24 años. Eso presentó hoy el presidente de la Nación, el jefe del Ejecutivo. El masismo, que hasta hace pocos días estaba cerca de acompañar el proyecto de ley denominado Ley Antidespidos, abrió una tercera vía. Se dice que hubo una negociación fuerte entre Massa y Emilio Monzó y esa tercera vía aún no sabemos a dónde va a terminar. Tiene alas muy diferentes, desde sectores que representan a los trabajadores y otros sectores que representan a los industriales. Por ejemplo, el caso de Mendiguren, dentro del Frente Renovador. Lo que está en discusión es qué va a pasar con el proyecto de ley conocido como Ley Antidespido. Si se aprueba, es muy posible, ya lo adelantó Macri, aunque no lo precisó exactamente, pero es muy posible que se vete. El dato concreto tiene que ver con qué pasó cuando en nuestro país se implementó la ley antidespidos, la doble indemnización. Bueno, el presidente de la Nación dijo que es un error, que ya se aplicó en el pasado y que no funcionó. Según los propios datos del Ministerio de Trabajo, desde 2002 hasta 2007, que fue cuando funcionó en nuestro país la ley antidespidos, o lo más parecido que tiene que ver con la doble indemnización, hay que decir que en el empleo privado, no en el sector público, en el empleo privado, el trabajo pasó de 3,5 millones de trabajadores a 5,6 millones trabajadores. Es decir, que hubo en ese periodo un aumento del 60% de aumento en el sector privado, insisto. Bueno, se habla de todo esto porque evidentemente falta trabajo, así que en un ratito vamos a estar hablando con Olga Rista de Cambiemos, va a estar acá Juan Bruje, que representa, hoy está en el sector de Sergio Massa, aunque viene de una corriente diferente, pero forma parte de esa tercera vía, y va a estar Andrés Guzmán del movimiento Evita. Además, vamos a hablar de las cuestiones que tienen que ver con la ciudad. Hay dos temas centrales. Uno tiene que ver con el endeudamiento, la posibilidad de endeudarse. Desde el oficialismo han conseguido los votos y dicen que aún no saben si se van a endeudar o no, pero que están las condiciones dadas para que pueda endeudarse el municipio. Desde la oposición critican furiosamente esa posibilidad de endeudarse por 150 millones de dólares. En un ratito lo vamos a debatir aquí con el concejal Lucas Cavallo y con el concejal opositor Tomás Méndez. Y además tenemos a Julia Bullati, que nos va a contar qué fue furor hoy en las redes sociales. Juli, ¿cómo andás? Buenas noches, Cristian. Así es, en relación a eso, déjame compartirte un datito que tiene que ver justamente, está relacionado con uno de los temas que vamos a estar hablando hoy. Y es que, bueno, hoy en Córdoba se realizó un festival bastante particular, ¿sí? El Festival de la Caca. Sí, esto fue organizado por los vecinos de Barrio Alberdi, que bueno, se cansaron de la cantidad de desbordes cloacales que tienen en el barrio, así que convocaron este Festival de la Caca que se llevó a cabo ahí en la explanada de la municipalidad. Y bueno, rápidamente la gente empezó a subir un montón de fotos en sus redes sociales, a través de Twitter, por ejemplo, sí, con diferentes puntos de la ciudad donde pasan estos temas. Sí, por ejemplo, desde desbordes cloacales, también problemas con la basura, sí, problemas con el alumbrado, con el bacheo, ¿sí? Aquí podemos ver una especie de inodoro.
Y bueno, principalmente lo que quieren saber los vecinos es justamente esto, si estos problemas se van a solucionar en el marco, si este posible endeudamiento que plantea la municipalidad. Bueno, muy bien, vamos a compartir un primer informe que estuvieron trabajando Cristian Pérez, Federico Rizzo y Martín Reinaldi sobre el trabajo, sobre los distintos puntos de vista que hay sobre la pérdida de empleo en nuestro país. Cómo revertir esta situación. Hablan de un muy buen segundo semestre desde el gobierno nacional, no le creen desde la oposición. Vamos a compartir distintas voces y después le metemos al debate. No nos indican que estemos hablando de una situación de despidos masivos ni de crisis en materia de empleo. Reconocer que allá hay más de 10.000 despedidos es un hecho que genera en muchos empresarios una suerte de contagio. Creemos que hay que presentar la emergencia ocupacional, lo hemos tomado las 5 centrales obreras, hay que prohibir los despidos. Nosotros creemos que los proyectos que están presentándose en el Senado y en diputados no ayudan en este momento a mejorar las condiciones de empleabilidad de la gente. El trabajo es el camino para salir de la pobreza, pero no es la forma imponiendo leyes arbitrarias que ya utilizamos en el pasado. Lo de Macri, ¿qué indica? Que a presupuesto de diputados no va a ir nunca, que no van a convocar sesión y que si nos autoconvocáramos, si llegamos a aprobarlo, lo va a vetar. Soy un convencido de que es necesaria una emergencia ocupacional, pero dentro de un marco de absoluta razonabilidad. Quieren prohibir el despido en una situación y en un contexto general que realmente es agobiante. Tratamos de poner un freno a todo esto para discutir verdaderamente las razones económicas que llevan a esto. No creemos que esta sea la herramienta para justamente cubrir esos dos objetivos. Es una herramienta muy extraordinaria que se usó una sola vez en la Argentina. Lo que está impulsando la oposición en un proyecto unificado creemos que no se condice con la situación actual, ¿no? Eso están impulsando la prohibición de los despidos. De tratarse esto en diputado y salir como una ley, creo que de alguna forma va a minorar los despidos. Las medidas que está impulsando la oposición no son las mejores para resolver esta problemática. Porque no podemos avalar justamente para defender al trabajador se piense que en una doble indemnización esto nos ayuda. Todo lo contrario, creemos que complica la situación de las pymes. Nosotros no vamos a despedir, lo que vamos a hacer junto con nuestros empleados es cerrar las persianas juntos. Entonces yo entiendo la preocupación, yo la comparto. Es mi angustia, la angustia de cada argentino. Bueno, ahí está, planteado el tema, distintas miradas. Presento a los invitados. ¿Cómo le va, Juan? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Olga Rista, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Andrés Guzmán, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches, Cristian, muy bien. Bueno, hoy ayer sobre todo surgió la información respecto de que habría división adentro de UNA. Están de Mendiguren y hay distintos sectores cercanos a trabajadores representados, por ejemplo, por el moyanismo, representados por distintas ramas del sindicalismo. ¿Hay una tercera vía? ¿Hay conflicto? ¿Han decidido qué hacer en torno al proyecto de ley antidespidos? El interbloque UNA, Frente Renovador y UNAR, que es el conjunto, que ya somos cerca de 40 diputados nacionales, hay diferente extracción, efectivamente. Hay peronistas, hay radicales, hay demócratas cristianos, hay algunos que responden a sectores de la industria, otros que responden al sector sindical, y que obviamente hay un ámbito de discusión abierta y franca dentro de lo que es el interbloque. Yo diría de que no hay ningún tipo de contradicción, sino que hay una complementación en todos los aspectos que hacen a esta temática tan grave como es el tema de la falta de trabajo en la República Argentina. ¿Qué sucede? Ante un vacío del poder de parte del gobierno nacional, de no tomar las iniciativas o no dar señales claras al sector productivo, a los sindicatos, y de esa manera generar incertidumbre, y ante una realidad en donde nos estamos dando con que hay muchos despidos en el sector privado y en el sector público, obviamente que el frente al cual pertenezco comenzamos con la tarea de proponer ideas, de proponer proyectos, de presentar proyectos e iniciativas, tratando de proteger el empleo genuino que está actualmente como aquel empleo encubierto, como son los planes sociales, transformarlo en empleo formal a través de incentivos, cuidando, por supuesto,
a las pymes, que vienen siendo aquellas empresas que están soportando con mayor impacto la crisis que hoy se vive. Por eso... Pero para bajarlo a tierra, sí. va a haber, por ejemplo, en torno al proyecto que ya tiene dictamen, al conocido como Ley Antidespidos, va a haber libertad de acción por parte de Massa y Moyano votará una cosa y de Mendiguren votará otra, o van a ir con el proyecto propio y hay dos proyectos. Votar en contra del proyecto que ya tiene dictamen? Es importante ilustrar esto. Sí. Hay un proyecto que tiene ya despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo, en donde uno de sus autores es Facundo Moyano, en donde habla concretamente de la doble indemnización, de retrotraer los despidos al 1 de marzo, de establecer un mecanismo de conciliación para los despidos causados y de renovación automática de los contratos transitorios en el sector público.